Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Unbox, tu voz en línea. Educación, literatura, arte, ciencia y más. La cultura a tus oídos. Toda opinión aquí emitida es responsabilidad de quien la hace. Escucha y participa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Unbox, un proyecto personal que nació por el interés de ampliar el horizonte cultural. En esta primera etapa hablaré sobre el quehacer docente. Será un bosquejo sobre la vida de uno de los protagonistas en este proceso de enseñanza-aprendizaje, los docentes, y de cómo han enfrentado su trabajo en tiempos de pandemia. Así que decidí iniciar una serie de entrevistas a docentes que trabajan en instituciones públicas y privadas. Soy Alciberis Cruz y, siguiendo con la línea de entrevistas, en esta ocasión daremos voz a maestras y maestros de nivel primaria. Gracias por escuchar e iniciamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión me encuentro con Aurora Castillo. Bienvenida, Aurora. Vamos a iniciar con la entrevista del día de hoy. Continuamos. Cuéntanos, ¿dónde te forjaste profesionalmente? ¿En dónde estudiaste o qué estudiaste? Yo estudié en la normal urbana federal licenciado Emilio Sánchez Piedra, aquí en la ciudad de Tlaxcala. Hay muchas normales aquí en la ciudad, pero en esta fue donde yo me formé como profesora de educación primaria, licenciatura en educación primaria. Actualmente, ahorita estás laborando ¿en dónde? Ahorita soy director técnico de una escuela primaria vespertina Niños Héroes de Chapultepec, en la comunidad de Amajac de Guerrero, aquí en Tlaxcala igual. Todo ha sido en Tlaxcala, ¿no? ¿Cuántos Sí, años afortunadamente. llevas ya de docente? 25 años. 25 años, ya muchísimo tiempo. ¿Cómo fue tu primera experiencia como docente? Cuéntanos, ¿estuviste nerviosa? Eh, ¿Cómo fue tu primer encuentro con los niños? Porque siempre has sido en este nivel de primaria, ¿no? Sí, fíjate que mi experiencia como primera vez en la docencia fue un poquito complicada. Ahí nos damos cuenta que las normales no estaban preparando a los maestros para la realidad. Aquí en Tlaxcala, a pesar de que es un estadio pequeño, tenemos escuelas bidocentes, unitarias, tridocentes, que nosotros, o al menos yo desconocía en este aspecto, ¿no? Entonces, cuando yo llego cuando vamos a prácticas, nos mandan a escuelas cercanas acá al estado, entonces son de organización completa, escuelas grandes, muchos niños, pues no había problema en ese aspecto. Pero cuando ya me da mi plaza, me mandan a una escuela bidocente, tridocente. Entonces te dan el trabajo ahora sí, de tener a la ventaja era que teníamos ciclos escolares. Una maestra atendía primero y segundo, otra tercero y cuarto, y a mí me tocó quinto y sexto. Entonces digo, ¿cómo voy a planear con chaparritos de 2 grados? Yo no sabía hacer eso. No tenía experiencia en ese aspecto. Lo que sí sé que las maestras de escuelas rurales sí las mandaban a escuelas rurales, entonces a lo mejor tenían experiencias, pero nosotros como normal federal nunca nos presentaron a una escuela multigrado, ni nos enseñaron a planear con grupos multigrados. Entonces allí tuve que aprender a trabajar. Fue un grupo pequeño, es una comunidad muy pequeña. En las vigas está bien en los límites entre Tlaxcala, Hidalgo y Puebla. Entonces, das un brinco y ya estás en Hidalgo, das otros 2 pasos, estás en Puebla y das otro retroceso y estás en Tlaxcala. Un clima muy frío, pero sí, así empecé a trabajar y entonces yo dije, no, pues a trabajarle y sacar libros de quinto y sacar libros de sexto y empezar a planear y ya las maestras te van compartiendo su experiencia y es así como yo aprendí a trabajar con grupos multigrados, fue mi primera experiencia y aparte de irme a quedar a la comunidad porque había casa del maestro, no había transporte, tenías que llegar caminando como en la tierra de nuestros papás. Sí, sí, Entonces sí. yo me quedaba en la casa del maestro. Ah, qué Así fue padre. mi experiencia.
Sí. Ayer entrevisté a una tía también que fue muchos años docente, ahorita ya se retiró y me comentó muchas experiencias bonitas en relación con la comunidad que le tocó, donde le tocó hacer sus primeros pasos, ¿no? Como docentes y fue bastante impactante porque inclusive ella decía que su compromiso con la familia con la que la trataron ahí en la comunidad fue muy, muy hermosa porque los niños, la gente, al final de cuentas la hizo parte de la familia, ¿no? No sé si te Así es. pasó lo mismo. Pues estuve prácticamente poco tiempo, como medio año en esa comunidad, pero allá vives. Como la casa del maestro no tenía cocina, entonces nos rolaban, un día nos daba de comer una familia, otro día nos daba de comer otra familia, entonces te daban la apertura de estar con cada uno de los pequeñitos de las familias, convivir, y ya te regresabas ahora sí a la escuela a dormir, a hacer actividades de la tarde, pero sí te permite esa parte de estar más adentro, de conocer más a los pequeños, su contexto sobre todo, que ahora en escuelas ya en la parte urbana desconocemos totalmente, Mm. pero que en ese momento sí te permiten. Por eso es muy valorado un maestro rural, porque se dedica a su 100% a las escuelas, a la comunidad, a los padres de familia. Fíjate que una también de mis experiencias en esa escuela fue mi primera reunión de vinculación con los padres de familia. Citamos las maestras, vamos a tener reunión, vamos a presentarlas, les van a presentar su forma de trabajo y llenamos. Ya me preparé mi primera reunión y todo. Ya cuando veo empieza a entrar pura gente, sombredura y puros hombres, ¿no? Ujú. Los salones llenos de hombres. Nada más en mi salón había una mujer. Ujú. Y eso nunca me dijo la maestra que ya estaba ahí en la escuela. Dice, lo que pasa es que aquí las reuniones de los padres de familia son con hombres, porque con las mamás es puro chisme. Entonces, aquí puros hombres. Ahí había una mujer porque era viuda. Por eso había una mujer en mi salón. Yo dije, wow. Y pues es diferente, la verdad es totalmente diferente porque ellos son más cerrados en el aspecto de sí, no, esto, no eso. No es para negociar es un poquito más difícil, pero sí te permite esa entrada, ¿no? O sea, es padre, la verdad, es padre ser maestro. Cuando te gusta, yo, fíjate que luego me preguntan, ¿si te gusta tu profesión? Digo, sí. Yo tenía dos opciones, medicina y docencia. Y se me hizo primero la docencia, me agarré de allí y ahorita no me arrepiento, me encanta la docencia. Y además porque tenías un gran ejemplo, ¿no? Mi tío toda su vida fue docente, ¿no? Mi mamá me contó que, que mi tío fue de los hermanos que salió del pueblo y se fue a estudiar, ¿no? Y cuando llegaban ahí, bueno, en los escueleros decían, y todo que venían los que salían a estudiar, ¿no? O sea, era, era de prestigio, ¿no? Y de mucha importancia ser maestro, ¿no? Sí, Y en ese aspecto, yo creo que hay mucho que revalorar de los maestros, ¿no? En el área ya dentro del salón, hacemos muchísimo por los niños. ¿Tú consideras que un maestro actualmente necesita de muchas más habilidades que además de las de docente como tal para dar clase en un aula ante cualquier nivel de educativo, ¿eh? ¿Tú crees que haya más habilidades por desarrollar o estudiar? yo creo que sí. Probablemente hace unos, ¿qué será? 10 años. No, el propósito a lo mejor del maestro ha sido enseñar, educar a los niños, enseñarles lo básico, a leer, escribir, operaciones, formarlos para que se vayan a trabajar o a una profesión. Pero como ha ido cambiando nuestro mundo, se ha ido industrializando, globalizando, en la parte tecnológica, en la parte social, en la parte emocional que se involucra actualmente más, es más difícil porque, yo siento que con los niños en la parte que estuve frente a grupo, no tuve problemas, Mm. pero ahora que estoy como directivo, hay muchos problemas. ¿Por qué? Porque el maestro debe de tener la habilidad de formar sus emociones, controlar sus emociones.
debe el maestro tener la habilidad de escuchar a Ujú. padres de familia y a los alumnos. El maestro debe de tener la habilidad o competencia, ya déjalo tú como habilidad o Claro. competencia, Ujú. de buscar estrategias para sus propios alumnos. Ujú. Porque ahora como directivo, el maestro se queja de los alumnos, se queja de los papás, llegan los papás, se quejan del maestro y no hay ese vínculo, no hay esa comunicación entre ellos. Entonces un maestro que desarrolla ciertas habilidades o que está preparado en otros ámbitos o toma cursos, tiene más habilidades de sacar buenos alumnos porque tiene una formación, una amplia gama. Pero si sales así de la normal y crees que puedes desarrollar todo, cuando te enfrentas al grupo, no es lo mismo porque entonces ya te encuentras muchas cosas, conductas de los pequeños, de los padres de familia, estilos de aprendizaje, el contexto en donde se encuentran. Hay estos grupos heterogéneos donde tenemos la relación económica, ¿no? De los pequeños Ujú. también influye mucho. Ahora lo que más influye mucho es el contexto familiar. Sí, 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 Si un definitivamente. contexto familiar está destruido de la manera más negativa, influye mucho en los niños. Ujú. Si un contexto familiar está formado, aunque sea de mamá y papá o de mamá con su hijo, pero está sólido, no hay problemas. Claro. Pero cuando es destruido, híjole, tenemos muchas situaciones con los pequeñitos porque todo lo llegan a reflejar en las escuelas. Y es ahí en donde debe de entrar la habilidad de nosotros como docentes para poder entender esa parte de la empatía con nuestros padres y con nuestros pequeños. Entonces yo creo que sí debemos de formarnos más en esta actualidad, de formarnos más en todos los ámbitos. Y esta pandemia nos vino a abrir los ojos de la tecnología, porque Claro. hasta yo, el maestro debe de dominar tecnología que a veces no tenemos. Y es muy difícil cuando ya somos grandes o más grandes que yo en este aspecto, ¿no? Ujú. Sí, de Sí, ahí que un maestro se vuelve no solo tutor, no solo comunicador, acompañante, sino se vuelve familiar del niño, ¿no? Psicólogo a veces, ¿no? Amigo, porque hay muchos niños que, como bien dices, carecen de mucha, de entrada que los escuchen, ¿no? Y después, no sé, la amistad y la relación que se va vinculando con el maestro ayuda mucho al niño a darse cuenta en la situación en la que vive y el maestro ayuda, puede ayudarlo de muchas maneras. Y sí, sí. ciertamente los maestros tenemos que estar en continua actualización, ¿no? Y en ese sentido, ¿por qué decidiste cambiar de maestro a directivo? Es decir, qué fue lo que te impulsó a cambiar de, digamos, De de giro. momento de giro? Mira, yo no sé qué fue lo que me preparó mi destino. Cuando yo ingresé al servicio, yo fui maestra bidocente. Después, cuando llego a esa escuela multigrado, una maestra se casó con un señor de la comunidad que fue maestra y regresó y por cuestiones del destino tuve que salir de esa escuela. Y ya me ubiqué en una escuela de organización completa como docente frente a grupo. Después mi director me agarraba, yo creo que era la más joven, la más inocente, y me decía, maestra Auro, por favor ayúdeme a hacer estas listas, maestra Auro, ayúdeme a hacer. Entonces yo era su hazme todo el director. Yo no era de las de que me quejaba, yo nunca fui contradictoria, en cambio yo siempre, hazlo, lo hacía, esto Ujú. adelante, o sea, yo nunca tuve esa negatividad. Ya una vez platicando con mi papá y me dijo, pues es que es trabajo del director, tiene que hacerlo él. Digo, bueno, pues entonces como que me empecé a decirle, maestro, es que cree que tengo mucha actividad con mis niños, maestro, que cree que, y a empezar a poner pretextos, pero de manera laboral, ¿no? Ajá. Para que ya no me sacara de mi grupo. Entonces ya me castigaba y al siguiente año me mandó un grupo numerosísimo, me juntó a los 2 grados y dije, bueno, pues ni modo, eso me pasa. Cuando mi supervisor se cambia, llega un supervisor nuevo, me conoce y me llama como ATP. Entonces, por situaciones del destino o por lo que sea, yo acepto.
yo acepté ser ATP, yo no sabía que era ser ATP administrativo. Entonces me bajé a la supervisión y visitaba las escuelas, entregar documentación y todo eso. Y había un ATP técnico que todavía existe en la actualidad. Y me decía, oye maestra, ayúdame, es que tenemos un curso y no sé cómo hacerle. Entonces ya agarraba, yo le decía, mira, pues, ¿qué vas a trabajar? Voy a trabajar este tema con los maestros de primero y ya le enseñaba, le daba yo, ¿por qué no la das tú? Yo, pues si quieres. Y así empecé. De ser ATP administrativo pasé a ser ATP técnico. Y me empezó a gustar a trabajar con los maestros, fíjate, las dos partes. Yo antes de ser directora Interesante. fui ATP administrativo, ATP técnico, pasé a mesa técnica y estuve de analista de sector en una jefatura de sector. Y después ya, después de andar mucho en esta parte, ya necesitaba yo como que aterrizar y me volví a incorporar a grupo. Y fue ahí donde ya empecé otra vez a salir. Me dijo, ¿sabes qué? Mi papá, métete de directora. Pues estaría muy bien y que no sé qué. Pues bueno, voy a intentarlo por escalafón. Todavía se hacía Sí. por parte de Ajá. escalafón. Y a meter mis constancias y todo eso. Y sí me atreví. Me daba miedo. La verdad a mí me daba miedo, porque estar en una supervisión es diferente al ya estar frente a una dirección. Ya. Entonces, yo tenía la experiencia de varios compañeros maestros que eran ATPs y que luego los mandaban a sus direcciones y los corrían, ya no los querían en las escuelas. Entonces ya estaban ubicados en mesas técnicas, en algo así. Yo dije, ay, caray. Y después ya me dijeron, ¿sabe qué? Ya llegó su plaza de director, piénselo, tiene tantos días para decirnos si lo acepta, todo eso. Y dije, ¿y si me corren igual? No, no, no. Pues ya dice, platicando, y ya digo, sí, sí acepto. Y sí es totalmente diferente, pero me gusta también. Oh, O sea, he pasado por esas varias etapas, facetas, ajá. y me gusta. Y eso es lo que te iba a preguntar, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que tú ves trabajar como maestra, con maestros o niños, o para ti que es más gratificante? Porque de una otra manera lo es, ¿no? Sí, sí. Las dos son gratificantes. A mí en la docencia me marcó mucho, trabajé prácticamente con todos los grados cuando estuve frente a grupo, pero más me impactaron los niños de quinto y sexto porque eran como mis hijos. Ujú. Llegaban y te contaban lo que pasaba en casa, llegaban y te contaban esto y llegaban. Entonces eso era gratificante porque te tenían esa confianza. Entonces tú tratabas de apoyarlos, de motivarlos y al mismo tiempo te preparabas para tener una clase mejor y poderlos sacar adelante Claro, porque claro. sabías que su única arma de ellos de salir de un ambiente triste, pues era a través del estudio. Bueno, yo lo aprendí así. Ujú, Entonces ujú. yo siempre he dicho que una persona que trabaja, que estudia, que se prepara, pues tiene mejor oportunidades de vida y de calidad de vida. Entonces eso me ayudó mucho. Cuando yo estuve en la parte con docentes, también me gustó. Y más me marcó cuando llegó la enciclomedia a las escuelas. No sé si a ti te Sí, tocó sí, sí, me trabajar con tocó. enciclomedias. Ajá. Entonces, pues ya estaba yo de ATP y me decían, tienes que dar cursos de enciclomedia, tienes que preparar a los maestros. Y ahí me voy, me iba a la biblioteca porque pues en ese entonces tenía que estar instalado el programa en los equipos y pues en la casa no lo tenías. Entonces me iba yo a las escuelas y a revisar el enciclomedia. Y me gustaba porque los maestros salían satisfechos con los cursos. O sea, a mí me gustaba de que, maestra, por favor, ayúdame. Temblaban para agarrar el mouse, temblaban para encontrar sus recursos. Entonces, el ir apoyándolos es prácticamente como cuando trabajas con los niños, ¿no? Les vas Ajá, exacto. enseñando poco a poco. Entonces, es en dos ámbitos diferentes, pero es lo mismo y la gratitud que tienes con los niños en que aprenden, en que te felicitan, en que esto, y lo mismo con los maestros, ¿no? Maestra, muchas gracias por su apoyo, maestra, y que ves que logró aprender de manejar el equipo o en los cursos que llegué a dar, pues sí fue algo muy bonito, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí qué hay padre. diferencia por las edades, los ámbitos,
con los maestros te tienes que preparar más porque hay maestros que son buenísimos, ¿eh? Buenísimos. Sí. Entonces te agarran de ahí y te empiezan a preguntar y dije, ay, 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 no me tengo que quedar. Y eso hacía que tenía yo que leer o tenía que repasar o tenía que hacer más cosas. Claro. Entonces, pero sí las dos partes me gustaron. O A mí sea, me no tocó, puedo decir cuál fue mejor, pero ajá, las dos ajá. buenas. A mí me tocó trabajar con un maestro, que por cierto hablé con él ayer, y cuando entraron esto a la ciclomedia y el boom de la tecnología, bueno, de incorporar las computadoras a las clases, él le daba mucho miedo y me decía, oye, Alci, ¿cómo aprende la computadora? ¿No? Exactamente. Ay, ¿Qué bueno, se le hace? ¿Cómo le hago? Y no sabía, y entonces a mí me preocupaba mucho porque se podía exponer a los alumnos eso. sin saber nada, ¿no? Entonces yo estaba ahí de coach todo el tiempo, no, mira, aprieta aquí. Pasó el tiempo y no te miento que ya imprimía y se metía y hacía tantas cosas y yo quedé asombrado porque ya un señor, ya retirado, por cierto, pero para aquel entonces ya estaba grande, ¿no? Y me asombré cómo aprendió de una manera así rapidísima. Y me encantó ver esa Es evolución en él. gratificante, ¿verdad? Sí, sí, sí. Oye, y eso por el ámbito, la parte de las buenas experiencias, pero también como docentes vivimos las malas experiencias, ¿no? Cuéntanos una de esas, digo, si se puede compartir desde luego con los alumnos. Mala experiencia. Una difícil, no tanto como mala, en la cual tú desde luego hayas pues enfrentado y solucionado, porque pues al fin de cuentas tuviste que enfrentarlas, ¿no? Y solucionarlas. Frente a grupo, creo que no, nunca tuve malas experiencias. Cuando fui analista de sector, yo trabajaba con los supervisores, los ATPs, y entonces ya se daba la opción de trabajar con escuelas multigrado. Trabajaba yo con los supervisores y hacíamos reuniones, citábamos a los supervisores y luego bajábamos esa reunión con los padres de familia o a los colegiados. Mm. Y llegué, estaba yo de analista técnico en una jefatura de sector y me presentaron con los supervisores y todo eso y ya les empecé a dar un curso y un supervisor ya grande, yo creo que era lo que le afectaba en ese aspecto. ¿Y tú quién eres? ¿Y tú qué haces acá? Si tú eres una escuincla, no tienes nada que enseñarme, no tienes experiencia. Debería de venir gente capacitada a darnos la información y esto y el otro, porque pues, o sea, no tenía esa confianza en nosotros, ¿no? En esa Mm. parte, a lo mejor experiencia con otros analistas técnicos o no sé, pero sí, de momento, cuando te empieza a decir eso enfrente de todos, pues es donde te digo, tienes que aprender a controlar tus emociones, porque hay Claro, maestros que reaccionan agresivamente, ¿no? Así como les están agrediendo o hablando, también unos reaccionan de esa misma manera. Entonces yo respiré y dije, pues bueno, maestro, yo estoy aquí, he tenido un poquito de experiencia, estoy de acuerdo con usted, no tengo la experiencia que tiene usted, pero también tengo información nueva que a lo mejor usted no tiene. Entonces yo claro, necesito que me dé la oportunidad de darle a conocer lo que yo traigo, las propuestas, y ya ustedes como supervisores decidirán, ¿no? Nada más denme la oportunidad de trabajar. Y pues sí, con mala cara o lo que sea, como nadie más se quejó, fue el único que se quejó, pues ya. Después ya, maestra Aurorita, ¿nos puede apoyar con esto? Maestra Aurorita, bueno, entonces mi carácter creo que me ha ayudado mucho en este aspecto, ¿no? Pero sí fue una experiencia que de momento, uy, sí. sí, me Otra imagino. experiencia que ya fue como directora, en la primera escuela que tuve fue una escuela de como directivo de 18 maestros frente a grupo, dos de educación física, tenía yo 515 chaparritos en esa escuela, fue mi primera experiencia como director y pero todo iba muy bien. La directora que llegué a suplir salió por problemas con los maestros. Me costó un poquito volver a unirlos porque 18 maestros repartidos en 4 equipos era muy difícil trabajar con ellos.
muy Ujú. difícil, tenías que volver a convencerlos de confiar entre ellos mismos. Pero eso no, siento que no me dio mucho miedo, me dio miedo cuando un maestro de quinto, un maestro Mauricio, jugando con una niña le corta el fleco, un cacho de fleco. Híjole, pero no me dijo nada. Al otro día llega el tío, la mamá, pero el tío es un hombrezote grandote en terrenate, gente de rancho, así formidote y todo. Yo pues, mido 1,52, soy una cosita, ¿no? Entonces cuando yo vi que entró enojadísimo, casi reclamando, gritando, y pues yo dije, Madre Santa, ya, ¿qué pasó? A la entrada, viene a la entrada. Digo, permítame, siéntese, cálmese, permítame que entren los niños y ahorita lo atiendo. Y eso fue como que para pensar qué debo hacer, qué debo hacer, qué debo hacer, ya que es algo que voy, uno de mis maestros de educación física había trabajado en un cerezo, entonces le dije, no seas malito, échame la mano, porque si el papá se pone agresivo, ahorita que venga el maestro no quisiera que hubiera golpes, ¿no? Ujú, Nada ujú. más para mediar las cosas yo solita, la verdad no iba a hacer nada, me iban a aplastar entre los dos maestros, ¿no? Entonces, pues sí fue esa experiencia y ya pensando, a ver, tienes que tranquilizarlo, tienes que todo eso y toda tu experiencia allí te llega al momento. Ya llegó el maestro y a ver, explícame, ¿qué fue lo que hiciste, maestro Mauricio? Pues ya lo bueno que ese momento es que le dije al papá, yo creo, siéntese, tranquilícese, ahorita lo hablamos, lo checamos, ayudó muchísimo. Porque ya cuando llegó el maestro sí se alteró, pero como que de que vi que maestro, pues lo regañé, obvio. Era algo Claro, que no sí, sí, tenemos que sí, hacer por en ese supuesto. aspecto y acepta tu culpabilidad, ofrece una disculpa al padre, ahora sí al tío y a la mamá, y pues que no vuelva a suceder, maestro. Y ya, entre tanta compatibilidad ahí se logró, pero de momento me tensé, dije, Sí, ay, sí, yo me creo que imagino. voy a quedar hecha un sándwich aquí, porque, porque sí, hay papás que llegan y con la pistola o con lo que sea, entonces hay experiencia, porque en ese pueblo en Terrenate, allá hay muchas balaceras y, o sea, es un Cosa ambiente seria. diferente al que se vive acá, ¿no? Entonces yo tenía miedo en ese sentido, o sea, pero salimos bien librados. Hasta ahorita yo creo que de las experiencias que tengo he salido bien librada. No he tenido una mala experiencia así donde vete de la escuela y ya no regreses. No, 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 no. Hasta ahorita no. En ninguno de mis ámbitos que me he desarrollado he tenido problemas fuertes, fuertes, fuertes. Y en ese sentido, Afortunadamente, como ves. no, no, qué impresionante. He escuchado de historias de las cuales también, aquí en la ciudad, maestros que han tenido que salir en la cajuela del coche porque, no sé, los papás están esperándolo allá afuera, no amenazados. Tengo un vecino maestro también que da clases de civismo en una secundaria de Iztapalapa, una de las más violentas. Y sí, los mismos alumnos lo han asaltado, no, no, situaciones muy difíciles que los mismos maestros me han contado, ¿no? Y en este sentido, eh, eh, vemos que la labor del maestro va más allá y por lo tanto creo que tenemos que reivindicarle, ¿no? Su bien merecido lugar en nuestra comunidad, en nuestra ciudad y en nuestro país. Para ti, ¿qué tan importante es un maestro para la comunidad, para dentro de tu comunidad y dentro de tu estado? Ya ni se diga de nuestro país, pero de tu comunidad, ¿qué tan importante es un maestro? Pues un maestro es indispensable dentro de la sociedad, porque el maestro es el que te abre las puertas a ese conocimiento que desconocemos algunos, ¿no? Ujú, El maestro es el que verdaderamente forma a los niños en esa parte de conocimiento, probablemente también en la parte de vida, en lo que decías y coincido, de que somos religiosos, psicólogos, doctores, que ya se raspó, que ya se cayó, que ya... sí, Entonces, es indispensable el maestro. Y ahorita de manera física más, y yo creo que ahorita los padres se están dando cuenta de esa situación porque pese a que sea un maestro flojo,
a veces es indispensable en las escuelas, ¿no? Porque tampoco voy a decir que somos los maestros perfectos. Ojalá fuéramos muchos maestros perfectos, pero también sabemos que hay situaciones en la vida que no los ha llevado por buen camino. Pero pese a esas situaciones, el maestro con una buena labor docente, con esa vocación, es indispensable en las comunidades. Indispensable, ¿por qué? Porque ya estudió para eso, ya lleva una pedagogía formada, entonces él debe de tener la posibilidad de buscar la forma para que sus pequeños o sus alumnos aprendan. Claro, Entonces eso es muy importante para un grupo de niños. Que un padre lo puede hacer, sí, pero todavía no estamos en comunidades donde los padres tengan el poder o la formación de educar a sus propios hijos. Hay otros países en donde los padres son los que educan a sus niños, ujú, son ujú, niños lectores, son niños autónomos, son niños, pero acá no yo tengo papás, cuando hacemos la inscripción, ves que pregunta su grado de escolaridad ajá, ajá, y todos tienen la secundaria terminada. nada Pocos más. son los que tienen la prepa terminada, pocos son los que son profesionistas. Entonces es allí en donde entra el papel de los maestros, porque lo que en casa no tienes, lo llegas a aprender en la escuela, tanto Claro, cognitivamente como emocionalmente, desde porque luego. a veces muchos niños se llegan a refugiar en los hogares. Precisamente ahorita me llegó un niño que estaba en una escuela particular y tiene un problema de necesidad educativa especial y me llama a mi supervisora que si se lo aceptaba porque pues, los trabajos van a ser en línea, la mamá ya no lo quiere tener en escuela particular porque está pagando mucho en las colegiaturas y pues no se está trabajando, entonces ahí desvalorizamos al maestro de educaciones particulares, ¿no? Escuelas Ujú. particulares. Y me lo inscribe, pero el niño tiene problemas de aprendizaje, tiene un rezago de edad cronológica. Ahorita está en tercer grado y él está como en segundo de preescolar, Mm, ese ujú. chaparrito de manera cognitiva. Pero sus papás, los dos son contadores y no le Ujú. prestan la atención. Entonces, como yo tengo equipo de USAER, llegaron a visitarlo en la casa, llegaron a checarlo y ya me dijo, maestra, el niño no tiene atención, los papás no están todo el día con él, es ahí donde entra la función del maestro. Entonces, Claro. sí, yo siento que el maestro es indispensable para la educación. Y ahorita, ¿cómo estás Entonces, sí, enfrentando la pandemia desde tu punto, desde tu trinchera como directora? ¿Cómo ves a la educación que se le imparte ahorita a los niños? Porque por ahí leía en los periódicos que las clases en línea no están funcionando, que es inclusive un atentado en contra de los propios niños. Tú ahorita como directora, ¿cómo te va en relación con los niños, con los papás? Porque muchos, inclusive maestros, han salido en las redes sociales quejándose que ya no quieren inclusive seguir con esto, ¿no? Porque además es un reto no solo para los maestros, es para todos, es parejo. Entonces, algunos están tirando la toalla. Entonces, ¿tú cómo lo estás viviendo? sí ha sido difícil. Ahorita mi escuela es pequeñita, somos 7 maestras frente al grupo. 2 maestros de educación física, la maestra de educación especial, y una servidora. Pero yo creo que la parte en donde más carecemos es porque como soy turno vespertino, mis pequeños por lo regular del turno vespertino son niños de bajos recursos, son niños que son abandonados con los abuelitos, con los tíos, son niños que no tienen la atención porque el papá, mamá, por darle el sostenimiento, se van todo el día a trabajar en fábricas y llegan hasta determinados horarios. Entonces son niños prácticamente de bajos recursos. O sea, no será un turno vespertino de aquí, de la ciudad, a un turno matutino en una comunidad rural en las que he trabajado. No se compara, la verdad. Ujú. Entonces, prácticamente la mayoría de mis chaparros en ocasiones son abandonados, ¿no? En su parte de labor sí ha sido muy difícil. Tenemos ahorita todavía niños que no sabemos nada,
papás que no sabemos nada de ellos, están inscritos pero en realidad no sabemos qué pasa con ellos, iniciando el ciclo escolar, nada, ni se inscribieron ni nada. Ya nada más empezaron a entregar libros de texto. Aquí en Tlaxcala nos llegaron hasta el último, no sé por qué nos abandonaron tanto. Y ya cuando se enteraron que iban a llegar libros de texto, dijimos, si está inscrito se le da libros de texto. Pues ya se llegaron a inscribir hasta ese momento, ¿no? Mm. Entonces ahorita entregamos lista de útiles escolares por parte del gobierno, pues también se presentaron. Pero hasta allí. Y ahorita en tareas, en que se conecte, en que nos visite, en que se comunique, nada, 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 nada. Entonces, esa es la parte que a nosotros nos cuesta porque como docentes no podemos hacer nada. Sí, claro. No podemos hacer nada. Precisamente mamá me habla de un chaparrito que pasó a segundo de Abrancito. Diré, es que, ¿qué crees? Que Abraham no quiere trabajar, no quiere hacer esto, no me obedece, está muy inquieto, ya lo amenacé, ya lo golpeé, ya le hice todo, pero no me quiere obedecer, no quiere hacer las tareas que manda la maestra. Pues le digo, pues madre, si tú lo que tienes en tu casa no puedes hacer nada, pues yo menos desde acá, ¿no? Sí, 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 Cuando esa es otra razón porque es importante el maestro, claro. porque en el momento que lo tienes, aunque sea esas 5 horas, algo te tiene que hacer, algo lo hace. Pero Ujú. ahorita sí, no podemos hacer nada por ellos, estamos atados de manos, dicen por ahí, y sí es cierto. Y así tenemos a varios niños y a varios papás, porque ahí hay papás, también encontramos que los conectamos conectados, los vemos conectados en el Face, en el WhatsApp, pero de tareas nada. Entonces, también, o sea, ahí ya no sé si es el papá o el niño que no quiere trabajar, El papá. pero ¿cómo vas y los obligas, no? O sea, sí, prácticamente sí hay papás, en serio que hay papás que hasta la fecha nos han ignorado, Mm, nos han ignorado. Entonces, esa parte es la que a nosotros nos conflictúa, sobre todo a las maestras les conflictuaba en la parte de la evaluación, ¿no? claro, claro. Porque dices, precisamente en la reunión que tuvimos apenas para empezar a tomar criterios para este primer periodo de evaluación, si es que maestra, no podemos ponerle una calificación de 8 o de 6 a un niño que no se ha presentado, que no ha hecho nada, se pese. Hay niños que los tenemos detectados, sabemos que son de familia pobre, totalmente pobre, no tienen teléfono, no tienen tele, no tienen nada, les llevas los libros, les llevo los materiales, pero pues prácticamente ellos solos no avanzan, ¿no? Ujú. Entonces, pero ya los tenemos identificados, entonces hay niños que de plano, pues aunque los papás estén disponibles, tampoco los apoyan en los trabajos, entonces dicen las maestras, es que no podemos valorar esa parte, maestra. Sí, Entonces, eso es eso lo es que a nosotros difícil. nos preocupa. Y, y hay mucha violencia por acá también, así como se ha visto en las redes sociales, las violencias que se dan por Zoom, pues aquí también hay mucha violencia familiar. Entonces, en ocasiones nos evitamos, ¿sabes qué? Hasta donde estén nuestras posibilidades como maestros, vamos a Claro. entrar a los hogares. Donde ya no nos permitan, pues no, Pues sí. pero si una escuela que tiene muchos recursos, padres preparados, no tiene un buen porcentaje, pues nosotros estamos más o menos, más o menos. Es lo que más nos ha costado porque los niños que están presentándose, los niños que están trabajando, sí. Y a uno como directivo lo que te cuesta son las maestras que, híjole, que ya son grandes, Ujú. que no manejan mucho la tecnología y que para poner sus clases para los grupos con los niños les cuesta mucho. Entonces eso es otro dolor de cabeza para nosotros como directivos porque no te puedes ir a tu casa a enseñarle a trabajar cómo hacer las cosas. Sí, claro. Entonces, esa parte afecta mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, una maestra falleció su papá de COVID, muy difícil trabajar con ellas porque no se prestan Sí, y sí. ese es lo que a nosotros nos conflictúa en Yo ese creo que aspecto. estamos en un momento en el cual tenemos que autovalorarnos como maestros, como papás, como alumnos, como trabajadores, porque no son solo los maestros quienes estamos conectados, son administrativos de muchos tipos de dependencias, ¿no? Entonces, eh, asumir nuestro papá nuestro valor como papá, por ejemplo, ¿no?
nuestra responsabilidad y decir, bueno, me toca, me toca hacer lo que por mucho tiempo hace mucho no hice o he ignorado, ¿no? A los maestros que también no han querido, no sé, actualizarse en la tecnología, y pues me toca en este momento, ¿no? Y tengo que actualizarme, ¿no? Es un momento de reflexión, yo creo, en este momento de la vida que nos toca a todos. Y era una pregunta, pues media incómoda. ¿Crees que todo lo que has hecho va de acorde con, o todo lo que haces va de acorde con tu salario? Es decir, ¿estás conforme, satisfecha eh, con lo que haces y con lo que se te paga al final de cuentas? Sí, es una pregunta incómoda. Porque, porque a diferencia de los docentes que hemos trabajado en escuelas particulares, un docente que trabaja y que pertenece al CENTE, que trabaja en el gobierno, he escuchado que sí hay enormes diferencias, inclusive la he vivido, ¿no? Por prestaciones, por muchas cosas, incentivos, cosa que no hay en una empresa particular, ¿no? De un docente que trabaja en una escuela, por mucho renombre que tenga, ¿no? Entonces, ¿tú cómo lo vives? ¿Cómo lo ves? ¿Crees que todo lo que has hecho va de acorde con tu salario? Mm, Ay, ay, yo creo que mm, en cierta parte no va acorde con lo que nosotros realizamos. Eh, sí debería de faltar un poco más de remuneración y reconocimiento al docente en este aspecto eh, porque hace su esfuerzo para el trabajo con los niños, para el trabajo con los papás. Ujú. Entonces, es importante que una persona motivada económicamente, pues te va a rendir más que a una persona que no la motivas o la incentivas económicamente, ¿no? Claro. En nuestra sociedad actual estamos viviendo situaciones difíciles en cuestión de la economía. Eh, a pesar de que, por ejemplo, yo como directivo que cobras 1,000 pesos más, muchos creen que cobras mucho más de lo demás. Ujú, Pues ujú. no, porque el trabajo es de tiempo completo, tienes que ir a la secretaría, tienes que hacer trámites, tienes que venir. Por ejemplo, yo estoy en turno vespertino, mis trámites los hago en turno matutino y en la tarde en mi escuela, entonces, prácticamente me paso todo el día fuera, ¿no? Cuando estás de manera normal. Sí, claro. Entonces absorbe más tiempo, ¿no? Entonces un maestro últimamente tiene muchas necesidades, por lo mismo de que crece la familia, necesitas moverte en algún transporte, necesitas tener conectividad, necesitas tener el material adecuado para el trabajo para los pequeños. Ya un maestro debe de tener impresora, computadora, internet, pese a la, pese o no la pandemia ya era algo indispensable Ujú. para nosotros, ¿no? Claro. Casi la papelería, ¿no? Ujú. Hay instituciones que tienen programas que pues ahí compras el material, las hojas, el papel bond, marcadores, pero hay escuelas como nosotros que a veces muchos maestros los ponemos de nuestro dinero, ¿no? Muchas cosas que tenemos que estar implementando con lo que nosotros recibimos. Entonces, si tuviéramos un salario más justo, pues yo creo que sería, el trabajo del docente sería más valorado, ¿no? Pero hay docentes que abusan en esa parte. En la parte, por ejemplo, yo estuve y eso me molestó porque yo estuve como asesor técnico de escuelas multigrado, entonces visitaba las escuelas multigrado aquí en Tlaxcala, no sé si donde estuviste conociste sobre lo del grupo de Parey, o las escuelas de arraigo, les daban una quincena de más a los maestros. Entonces eran escuelas de 2 o 3 grupos, atendían a pocos niños, pero tenían doble sueldo, ¿no? Entonces cuando yo llegaba a visitar esas escuelas, es que el maestro, ¿de dónde está? Dice, es que cree que el maestro vende pan. Entonces, como ahorita es feria de tal lugar, se va a vender su pan. Pero ¿cómo? Entonces eso te incomoda porque tiene su sueldo Claro. base,
tenía el sueldo de arraigo y todavía se va a buscar más dinero por parte de su trabajo familiar, ¿no? Entonces Claro. es incómodo, pero también no sé qué necesidades tenga él de Sí, sí, parte desde luego. económica, ¿no? También hay que ponerse en el lugar de ellos. Pero entonces siento que sí, un maestro, a veces en la actualidad no estamos recibiendo lo que necesitamos, no lo que te merezcas. Yo creo que todos nos merecemos lo mejor, Claro. pero siquiera desquitar lo que nosotros estamos utilizando. Ujú. Ahorita estás pagando por un buen internet y mira, se me traba, ¿no? Entonces, ¿qué Sí, sí, chiste sí. tiene, no? Claro. No, pero esas situaciones sí complican un poquito la situación. Y es lo que yo te decía hace rato con las escuelas particulares, ¿no? Tienen buenos aprovechamientos, buenos aprendizajes, exigen más a los maestros. Yo siento que ahí es un abuso de los maestros porque les exigen más que a un maestro de base Ujú, y su pago es el mínimo, ¿no? ujú. Entonces, pero bueno, existe ese tipo de situaciones por la cantidad de maestros que también habemos en la República, ¿no? Y a veces yo coincido con algunas autoridades de que ya somos muchos maestros y ya no hay ámbitos laborales para nosotros. Ujú. Entonces ya no hay aspectos. Tengo vecinitos allá por la casa de papá que estudiaron educación física para maestro de educación física y están en negocio de fábrica, en sus tiendas, no ejercen su carrera porque ya no hay ámbitos laborales, ya no hay dónde trabajar, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, debería haber ajustes en todo. Yo entiendo a veces sobre todo en las normales, que pasan situaciones difíciles, pero ellos viven en un contexto diferente, yo quiero pensarlo, ¿no? Pero sí, ya habemos muchos maestros. Ujú. Ya, por ejemplo, de mi generación fueron de las últimas plazas que se dieron. Sales con la normal y sales con tu plaza. Yo fui una de la última, la penúltima generación que salí con base, Con base. pero era algo, todavía me tocó sufrir, como dicen, vete a una escuela unitaria o multigrado y te quedabas en la casa del maestro. Pero yo creo que lo aceptas, ¿no? A cambio del trabajo que tienes, pues lo aceptas y aparte de que Claro. aprendes. Pero ya en la actualidad ya es más difícil, ¿no? Más difícil. Entonces, sí, Mm. yo presiento que el maestro debería de ganar un poquito más por el trabajo que realizamos y sobre todo por los riesgos que tenemos, porque ahora ya tenemos muchos riesgos en el traslado de donde nosotros trabajamos. Entonces, yo trabajaba hasta Terrenate, me levantaba a 4:30 de la mañana, me iba en el autobús de los maestros, es una hora de traslado, entonces era muy difícil el ir y venir y con los riesgos, ¿no? De que pasara cualquier cosa. Claro. Entonces, eso es lo que se debe de valorar también en los maestros. Necesitamos ganar un poquito más, ¿no? Sí, claro. Un poco Que para. no puedo decir porque pues estamos mejor que otras personas, cierto, Ujú. cierto, pero el trabajo que realizamos también es diferente a ciertos trabajos. Así es. Sí, sí. Eh, ¿cómo, cómo te ves en un futuro? Digo, porque al final de cuentas, no sé, igual y quieres volver a clase con los niños o no sé, una ¿Cómo me veo especialidad. en un futuro? ¿Cómo te ves a futuro? Digo, porque somos jóvenes todavía. Sí, sí, no cabe duda que sí. Digo, ante toda la Este, actitud. ¿Qué te gustaría, qué te falta por hacer? ¿Qué quisieras hacer? ¿Qué me falta por hacer y qué quisiera por hacer? Fíjate que por mí yo creo que estaría un poco contenta y satisfecha. Creo que en la parte laboral he llegado a donde quiero llegar. Eh, ya la parte, por ejemplo, si yo quisiera seguir escalando a ser supervisor, a ser jefe de sector, cuando yo estuve en la escuela grande, allá en Terrenate, y hubo así muchas situaciones de que empezaron lo de los sismos, empezaron de satanizar a los maestros, cualquier cosa que te pasaba, sópele sobre el maestro y Mm, sópele sobre el director, ¿no? Que si el maestro le pegaba a un niño, culpa del maestro y del director, y hasta la fecha sigue igual. Que si un niño se le cae, aunque no tenga la culpa nadie, culpable el maestro y el director. ujú. Entonces llegó una época que me dio mucho miedo
de querer ser directora, porque dije, ahora por error de un papá, de un niño, de un maestro, yo me puedo ir a la cárcel como directora, Sí, sí, si sí. sucede dentro de tu colegio. Entonces, híjole, yo entré en pánico en una época y yo dije, no, yo quiero ser supervisora, porque pues al final de cuentas los supervisores no hacen nada. Sí, claro. A comparación de un director o de un maestro. Entonces dije, no, pues me la llevaría más relax y a lo mejor no me iría a la cárcel. Sí, me llamarían la atención, pero pues ya, ¿no? Pero el ser director es muy difícil. Tienes en tus manos vidas de docentes, vida de alumnos. Sí. Y he tenido situaciones con mis chaparritos que le digo yo a mi hermano Sam, pues yo prefiero que si un papá me va a demandar y meter a la cárcel, que me demande por haber hecho algo por su hijo, a que lo dejara morir a que llegara la ambulancia, ¿no? Claro. Entonces yo tuve dos situaciones así ya difíciles donde dije, ay, que Dios me acompañe porque ya no sé quién, pero sí, yo creo que en la parte laboral he llegado ahí. Si llego a ascender a supervisora nada más sería como para estabilizarme económicamente, puede ser, Ujú, ujú. pero ya no es algo así como que lo desee porque donde me pongan yo trabajo, la verdad. Yo Sí. siempre he sido de esas personas. Donde me pongan yo trabajo. Pero ya para supervisor que diga, "Ay, yo quiero ser supervisora y esto por el rango, no, yo ahorita lo buscaría por una manera económica estable, ganando Ujú. un poquito más, para ya jubilarte. Ese sería Tu siguiente paso. mi siguiente paso. Claro. Pero ahorita por el momento no. Por el momento no. Por la parte familiar me quiero sacar una casa, se la quiero dar a mi hijo para que ya vivan de manera independiente. Entonces ahorita se vienen gastos que no quisiera meterme ahorita en ser supervisora aquí, no sé allá, pero es invitarle a la comida a los días, es invitarle a esto, es invitarle al otro y yo no soy mucho de esa parte social. Eso es lo que a mí me falta, ¿no? Claro. Yo soy más académica o no sé, yo no puedo ser así. Entonces es lo que a mí como que me conflictuaría un poquito en ser supervisor en ese aspecto. A lo mejor ya más grande pueda ser, pero ahorita estoy bien así como director. En la parte laboral estoy bien, estoy bien. No, qué padre, qué padre. Para terminar, Aurora, Lola de cariño, eh, ¿qué mensaje quisieras darle a los papás, a estos papás que están viviendo junto con nosotros en esta situación de pandemia, a los maestros que están ahí trabajando duro con sus alumnos desde otras fronteras, las digitales, a esos maestros que les cuesta o que no quieren o que no se comprometen, a todos en general, toda esta comunidad, ¿qué te gustaría decirles en este momento? A los compañeros maestros me gustaría, les digo que se den ese espacio, esa oportunidad de tener esta nueva forma de aprender y de enseñar con nuestros niños, que tengan la paciencia para poder hacer su trabajo con esas situaciones difíciles. Ellos tienen que tomar decisiones de ciertos alumnos y está en sus manos, ¿no? Entonces, que tengan esa paciencia, pero también que no se dejen, que se sigan preparando, Ujú. que sigan echando ganas, métanse a webinars, métanse a seminarios, ahorita que hay mucho con la pandemia, y métanse a hacer algo que a lo mejor no tenían planeado, que es difícil porque desde que amanece el teléfono está sonando hasta que se anochece. Yo como directivo estoy en los teléfonos de todos los grupos, entonces cada momento que llega un mensaje, una duda, una tarea, suena el teléfono, entonces estar al pendiente de situaciones, entonces les pido mucha paciencia y amor a su profesión como docentes, pero que no dejen esto así nomás, que Ujú. se preparen, que se preparen para que sigan adelante, porque un maestro se reconoce por la huella que deja con sus pequeños y con sus padres, Claro, no se claro, reconoce por otra cosa. desde Entonces, luego. en ese sentido, ellos deben de dejar esa huella con sus pequeños. Por muy pequeña que sea, deben de dejar esa huella. Ya los padres de familia, pues que pongan ese interés en sus pequeños.
que piensen en que en lo que nosotros como padres le demos a nuestros hijos va a ser el futuro de sus hijos. Entonces, si ellos no hacen un esfuerzo de sacrificar algo por pasar tiempo de aprendizaje, antes era un tiempo de calidad, ahora un tiempo de aprendizaje con sus hijos, que lo tienen que aprovechar. Porque ya después esto va a pasar, se va a olvidar la pandemia, dentro de unos 2, 3 años se va a olvidar y vamos a regresar a esa rutina de que te encargo en la escuela. Y ahora que este pasaje les deja una huella de que los papás también son importantes en el proceso de aprendizaje de sus hijos. Exacto, desde Y luego. que ese tiempo de calidad de aprendizaje que pasen con sus niños es el tiempo que van a tener sus niños para su futuro. Entonces recordemos que los maestros y los padres somos el ejemplo de nuestros hijos. Y lo que nosotros hacemos es lo que ellos reflejan. Si nosotros como padres, como docentes somos amorosos, somos atentos, somos educados, tenemos esos tipos de niños. Pero si nosotros somos violentos, somos dejados, eso vamos a provocar en nuestros niños como nuestros alumnos. Entonces, papás y maestros hay que echarle ganas en todos los aspectos y no dejarnos rendir. Claro. Que la pobreza, que las necesidades, que a veces el hambre no nos permite hacer cosas inadecuadas o incorrectas. Porque a veces eso como familia que nos desviamos del camino, ¿no? Desde Pero luego. pues adelante, no nos queda de otra. Pues muchas gracias, Aurora, muchísimas gracias, te agradezco mucho esta plática tan ilustrativa, me has dejado mucho aprendizaje. Sí, Lola, pues un abrazo, saludo a tu familia, muchos abrazos y gracias. saludos y mucha salud y amor para ustedes. Estamos en contacto. Igualmente, adiós. Hasta Un luego. abrazote. Igualmente hoy. Agradezco de todo corazón a Aurora Castillo, quien con mucha disposición y cariño compartió cada una de sus experiencias de su labor docente, que se permitió, pese a los inconvenientes de la entrevista hecha en casa, a mostrar su pasión por su trabajo y manifestar la enorme importancia que tiene su labor en nuestro país. Muchas gracias, prima. A ustedes gracias por escuchar y si gustan participar en este proyecto y en especial en este tema, no duden en escribirme a unboxpodcast@gmail.com. Soy Ciberes Cruz y me despido. Hasta pronto.
Quiero